6 de la mañana con 58 minutos, como lo anticipamos. Nuestro invitado, Gustavo Yalc, presidente del Consejo de la Judicatura, bienvenido, gracias por estar aquí. ¿Se aprestan ustedes a presentar ante la Asamblea las pruebas de descargo en el proceso de solicitud de calificación de juicio político en contra de los miembros del Consejo de la Judicatura? Pero entendemos que están siendo llevados a juicio los miembros de manera individual. ¿Usted cree que hay distintos grados de responsabilidad entre todos sus miembros? Eduardo, buenos días. Gracias por la invitación. Mira, el juicio político es un ejercicio democrático, está previsto en la Constitución, es competencia de la Asamblea, de los asambleístas proponerlo. Pero, por supuesto que toda competencia debe ejercerse siempre con mucha responsabilidad y mucha seriedad. Nosotros vamos a comparecer a la Asamblea Nacional también con la seriedad y el respeto que merece la Asamblea y la Mesa de Fiscalización. Llevaremos todas las pruebas pertinentes. Sobre tu pregunta en concreto, la mesa es la que está analizando específicamente los niveles de responsabilidad que podrían haber. No existen responsabilidades conjuntas, colectivas, existen responsabilidades individuales y nadie puede ser responsable por los hechos de terceros. Ni un vocal por otro, ni los vocales por personas que no son parte del Consejo de la Judicatura. Así que ahí rescato las palabras de la presidenta de la Mesa de Fiscalización que dice que nadie puede ser responsable por los actos de terceros. Ahora, ¿cómo se miden las responsabilidades individuales? ¿En los votos dentro del Consejo? Claro, hay también decisiones colectivas, por supuesto, ¿no? Las decisiones son en conjunto, por supuesto que son responsables quienes tomaron la decisión. Y quienes no participaron en esas decisiones, pues no tendrían ningún nivel de responsabilidad. Si esas decisiones tuvieran responsabilidad, ojo, porque también podría quedar implícito decir esto, como, si no participaste en la decisión no es responsable, y el que participó sí. Hay que ver si la decisión fue una decisión bien tomada o no. Y de eso se trata justamente todo el proceso de descargo de pruebas ahora en la Comisión de Fiscalización. Ahora, una parte de los argumentos en contra de los miembros de los vocales del Consejo de la Judicatura tiene que ver con este famoso informe de Contraloría. Entendemos que ha sido desvirtuada la responsabilidad por la propia Contraloría. En un documento emitido por la Contraloría queda absolutamente claro. Se trata de lo siguiente, para ilustración de las personas que nos escuchan. Una de las pruebas que se supone que es la prueba contundente que tienen contra el Consejo es un informe de Contraloría sobre varios aspectos relacionados con la Fiscalía, temas de viáticos, uso de bienes públicos, donde hay incluso glosas por 3 millones de dólares, pero que nada tienen que ver con el tema de los concursos. Se dice que en ese informe Contraloría ha afirmado que hay concursos amañados, que los concursos tienen problemas legales. Eso es falso. En ninguna parte de ese informe se afirma que los concursos tengan algún problema. Se dicen que son amañados, mentira, eso no dice el informe. El informe sí dice algo. Cuando termina el concurso se genera un banco de elegibles y ese banco de elegibles estaba bajo la responsabilidad de la Fiscalía, porque ese concurso lo hizo el Consejo Transitorio anterior a nosotros. Y que, ojo, tampoco se observa ese concurso, se observa el manejo del banco de elegibles. Tenemos una norma, Eduardo, una norma en el Código Orgánico de la Función Judicial, el artículo 73 del Código Orgánico de la Función Judicial, que nos dice que los informes de la Escuela de la Función Judicial y de quienes manejan el banco de elegibles son vinculantes para el Pleno del Consejo de la Judicatura. Es decir, el Pleno no puede cambiar el orden. Antes lo podía hacer. La ley determina esto para justamente garantizar el tema meritocrático. Por lo tanto, los informes son vinculantes. Hay observaciones al manejo del banco de elegibles y por lo tanto observaciones y responsabilidades de quienes manejaban el banco. No al Pleno del Consejo, porque el Pleno tiene que asumir de manera vinculante estos informes. Por eso la Contraloría emite este certificado en el que dice, en ese examen, no en otro, en ese, del que estamos hablando, el que se presentó a juicio, no existe ninguna responsabilidad de los miembros del Pleno del Consejo de la Judicatura. Hasta ahí las cosas absolutamente claras y deberían haber. Ahora, el fantasma que transita alrededor de todos estos temas sobre los procesos de selección tiene que ver con las sospechas de la influencia política. Al decir usted que los informes de aquella comisión son vinculantes, sí, y de alguna manera generaban obligatoriedad por parte del Consejo de la Judicatura. Así es. Pero no significa de todas maneras que hay graves sospechas sobre influencia política en este concurso. A ver, pero a nadie se le puede juzgar por sospechas o por percepciones o por ideas o, insisto, por los actos de terceros. Evidentemente tendrían que ser probadas. Exactamente. Y además la Contraloría, que en ese momento todavía podía hacer exámenes de gestión, analiza
la gestión y no observa los concursos. Y el concurso lo hizo el Consejo Transitorio anterior, pero igual no observa ese concurso. Lo que observa es el manejo del banco. Y ha generado los resultados en el manejo del banco. Se generan informes que no se compadecen con los informes iniciales de la Escuela de la Función Judicial, pero que llegan al Consejo. El Consejo tiene que asumir obligatoriamente esos informes, por eso no tiene responsabilidades y por eso el certificado de Contraloría General del Estado. Y cualquier cosa que se diga o se sospeche tiene que ser absolutamente probada y ver quién es el responsable de aquello. Pero hay algo más grave en esto, Eduardo, y esto sí es extremadamente grave. En el juicio político no solo se adjunta el informe de Contraloría, sino que se adjunta el informe de Contraloría y sus anexos, y una síntesis de ese informe, que nos llega a nuestro conocimiento porque la misma Asamblea nos hace llegar estas copias simples dentro del expediente de juicio político. Nosotros observamos esta matriz de Contraloría, que es la síntesis del informe de 17 de agosto del 2015, que corresponde al informe 060 DAC 2015, que corresponde justamente a ese informe de Contraloría. Y aquí, ¿qué apreciamos? Apreciamos que aparecen los nombres de los vocales del Consejo de la Judicatura con supuestas multas. Esto nos llama la atención porque ya tenemos un certificado que dice que no tenemos ninguna responsabilidad y le preguntamos a Contraloría si estas copias simples adjuntas al juicio político corresponden a la síntesis del informe de Contraloría. ¿Qué sostienen ustedes? ¿Que este documento fue forjado? Queríamos conocer el origen de este documento. Y Contraloría nos responde y nos dice: al respecto le indico que la documentación remitida por usted en 6 copias simples no corresponde a la versión de la síntesis aprobada por el informe DAC 70 2016 de 25 de mayo del 2015. Este informe, estas copias simples que están en el juicio político, que se supone parte del informe de Contraloría dice: esos no son parte de este informe. Y se usan en el juicio político como prueba de una supuesta responsabilidad. Ese documento es un documento falso. Ese documento no corresponde a la realidad, nos lo está diciendo Contraloría. E incluso en un ¿Los acusadores están basados en este documento? Los acusadores están basados en ese documento porque hacen un juicio político, hacen unas afirmaciones y luego adjuntan pruebas. Y parte de las pruebas que adjuntan son el informe de Contraloría y también adjuntan estas copias simples de esta matriz que es la síntesis de ese informe. ¿Cuándo conocerá oficialmente la Asamblea lo que usted nos está diciendo? La Asamblea ya conoce estos documentos porque los adjuntaron los propios interpelantes y nuestras pruebas de descarga, han sido desvirtuados. Nuestras pruebas de descargo las presentaremos a la convocatoria que nos han hecho el próximo 30 de mayo. Ahí estaremos nosotros también presentando todas estas documentaciones, que evidentemente es oportuno que se conozcan lo más tempranamente posible, también ante estas afirmaciones que el día lunes se reiteraron en el sentido de que ese informe de Contraloría generaría responsabilidades al Pleno del Consejo de Judicatura. Había que demostrar que esto no es así. ¿Usted cree que este es digamos, el tema más difícil de desvirtuar en las acusaciones hechas por los asambleístas que promueven el juicio político? Este era digamos, como el elemento nuevo que traían y que decían que esta era la bala de plata que traían contra el Consejo, pero lo que se demuestra es que esto no es una bala de plata, es una bala falsa y además que muestra las prácticas más deplorables de la política. Así no se hace política, Eduardo, hay que hacer política y pueden haber diferencias políticas, pero hay que hacerlas en base a documentos concretos, claros, no tergiversando la verdad, peor aún con documentos que tienen un origen ilícito. Y estamos obligados, esto no es una opción para nosotros, estamos obligados a poner esto en conocimiento de la Fiscalía, porque como funcionarios públicos estamos obligados a poner en conocimiento de Fiscalía la presunción de que pueden haber cometimiento de delitos. Entonces esto no es un deseo nuestro, no es una opción, es una obligación que tenemos como funcionarios públicos y el día de hoy estaremos haciendo llegar toda esta documentación a la Fiscalía para que sea la Fiscalía quien lo investigue. Sobre lo relativo a presunta influencia política en la toma de decisiones del Consejo de la Judicatura, que decíamos hace un instante, evidentemente si son afirmaciones hechas en el contexto de un proceso de juicio político, deben ser probadas. Ayer aquí Luis Fernando Torres, asambleísta, hizo una declaración que queremos compartir con usted para oír su comentario. Adelante. Recordamos en la Asamblea permanentemente lo que ocurrió con el coronel Carrión. Los jueces que le absolvieron fueron destituidos, fueron procesados. En otras palabras, no se les aplicó las sanciones por haber sancionado, sino por haberle declarado
inocente. Es que en aquel entonces el coronel Carrión, actualmente asambleísta, como muchos otros, era parte de la investigación del 30 de septiembre y allí no había razones, allí había la voluntad omnímoda de quienes gobernaban para sancionar, para procesar a inocentes, como ocurrió con centenares de policías y civiles que fueron juzgados, sentenciados, a pesar de haber sido inocentes. Esto dijo ayer aquí Luis Fernando Torres. Sí, yo creo que el asambleísta Torres es un asambleísta serio, además creo que es un jurista, conocedor del derecho, con quien además hemos debatido algunos temas sobre el error inexcusable y creo que coincidimos en algunos temas y puedo volver sobre ese tema. Pero sobre lo que afirma el asambleísta, debo precisar algo, Eduardo. Los jueces declararon inocente al coronel Carrión. Se afirma que los jueces fueron sancionados. No sé si fueron sancionados por ese caso o por otro, pero lo que sí es absolutamente claro, Eduardo, que ellos no fueron sancionados en nuestro periodo. Esas decisiones administrativas fueron tomadas en el año 2012. Nosotros llegamos en enero del 2013 al Consejo de la Judicatura. Así que los jueces que recibieron sanciones en el caso del coronel Carrión, no sé si fue por ese caso o por otro, pero no me corresponde a mí mencionar si están bien o mal sancionados porque no corresponde a mi gestión como presidente del Consejo de la Judicatura. Sin embargo, fue un hecho público y públicos fueron los reclamos. ¿Nunca hubo una revisión sobre estos temas? En el ámbito jurisdiccional, el caso fue cerrado. Juzgado. Inocentes, el coronel Carrión, inocente, ahí no cabe revisión, digamos, declarado inocente. Y en el caso de los jueces, el ámbito administrativo estaba cerrado. A esos jueces les corresponde cualquier reclamo en el ámbito administrativo, no sé si lo hayan hecho, pero en el ámbito del Tribunal Contencioso Administrativo, pero en el ámbito del Consejo de la Judicatura, no fueron sancionados por nosotros. Así que no corresponde a un ejemplo de que este Consejo de la Judicatura haya incidido en un tema político desde su competencia administrativa. Y siempre pedimos ejemplos que nos digan uno que corresponda a nuestra gestión y hasta ahora no hay ninguno que puedan decir, que hubo un aspecto político por el cual el Consejo participó o actuó. Todos los sumarios disciplinarios en los que hemos actuado están dentro del marco de la ley, del derecho, del debido proceso. Y debo decir incluso, Eduardo, que el 90% de las quejas terminan con ratificación de inocencia. Pero hay un 10% de quejas de los usuarios, de oficio o de quejas de autoridades que terminan con algún tipo de sanción y en algún caso con destitución, que ahora son excepcionales porque la calidad del sistema jurídico del Ecuador ha mejorado enormemente. Y es cierto que al principio hubo muchas sanciones porque había muchos jueces temporales, sin carrera, sin contrato, mejor dicho, a contrato y mal pagados. Lo dicho por Luis Fernando Torres ayer fue también en respuesta a una afirmación nuestra, en el sentido de que él dijo, hay 40 casos dentro del expediente de solicitud de juicio político de jueces destituidos que aducen haber sido injustamente destituidos. Y precisamente porque yo le requería ejemplos concretos, trajo a colación el ejemplo de los jueces del coronel Carrión. Que no son de nuestra gestión. Correcto, pero hacíamos una afirmación adicional respecto de la odiosidad que representaba generalizar sobre todo en el campo de la justicia y decir que todos los casos son por injerencia política. Hacia la observación yo de que muy probablemente allí hay casos de jueces sancionados por razones plenamente justificadas, pero lo mismo se podría decir al contrario. ¿Por qué decir que todos los casos de reclamos de jueces son injustificados en este momento? Porque reclamos de jueces destituidos. Porque son injustificados, Eduardo. Simplemente no es un tema de cantidad, es un tema de ver cada caso. Nosotros estamos dispuestos a ir a ver cada caso. Los sumarios que se generan por queja, por denuncia o de oficio tienen un debido proceso. Y al concluir hay una decisión del Consejo que debe ser motivada. Los jueces destituidos tienen derecho a impugnar esas decisiones ante el Tribunal Contencioso Administrativo, sede jurisdiccional. Algunos lo hacen, otros no lo hacen. Algunos asumen su sanción y se van. Otros no, otros lo impugnan. Y ahí es donde se discute jurídicamente si está bien hecho o mal hecho lo que hizo el Consejo de la Judicatura. Ahora se quiere hacer esa discusión política. Nosotros no tenemos ningún problema. Podemos ir a la Asamblea y analizar caso por caso y ver qué es lo que esos jueces hicieron. En su
gran mayoría de las destituciones corresponden a negligencias manifiestas, a demoras injustificables enormes y también a casos de error inexcusable, que es lo que se ha generado como un ¿Y ustedes tema. están dispuestos a demostrar esto caso por caso? Por supuesto, y veamos lo que hicieron, porque además, miren, estas cosas ya ni siquiera hay mucha discusión jurídica, porque el error inexcusable no es cualquier cosa. El error inexcusable es la aplicación disparatada de la norma, el error grosero de derecho, injustificable porque nadie con la más mínima formación jurídica, casi con sentido común, podría justificar una actuación de esa naturaleza. Está muy cercana también a actuaciones de carácter penal, como el prevaricato. Pero en el ámbito nuestro es administrativo disciplinario. Algunos confunden esto, Eduardo, con el error judicial, y esa es la propuesta que los interpelantes hacen. Dicen, no, hay que eliminar el error inexcusable porque esto es una injerencia en la independencia. Ya existe el error judicial. El error judicial es otra categoría jurídica. ¿Cuál es la diferencia distinta entre ambas categorías? El error judicial es la responsabilidad objetiva del Estado por una mala aplicación de justicia que genera indemnización objetiva a un ciudadano. El error inexcusable es la responsabilidad subjetiva del mal funcionario que mal aplicó la norma o la aplicó disparatadamente en contra del derecho y que le genera responsabilidad subjetiva disciplinaria. Son categorías completamente distintas, pero los interpelantes las confunden completamente y dicen que hay que eliminar lo uno para hacer lo otro. El otro también ya existe, pero genera otro tipo de responsabilidades objetivas del Estado. La responsabilidad subjetiva disciplinaria la tiene el error inexcusable en muchos países, no solamente en Ecuador, y siempre es un órgano disciplinario, consejos de judicatura quienes lo aplican en general. Aquí no afecta la independencia judicial porque no entramos en el fallo, porque no se modifica el fallo, porque no entramos en el criterio judicial, sino en la aplicación disparatada de la norma y en el error grosero y craso de derecho que le genera una afectación de derechos a los ciudadanos. Hoy se quiere eliminar eso, que creo que Luis Fernando Torres ha dicho claramente que él no está de acuerdo con su eliminación. Sí, es cierto. Ayer sostuvo aquí que él defiende la vigencia del concepto del error inexcusable. Espero que se analice si su aplicación fue correcta o no. Estamos absolutamente dispuestos a que se analice aquello. En paralelo corre una evaluación de parte del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Así es. ¿Qué ocurre si el Consejo toma la decisión de separar de sus cargos Eduardo, a los miembros todas estas del exposiciones Consejo públicas que estamos haciendo de ninguna manera son para defender un cargo, la permanencia en un cargo. Todos somos transitorios y un funcionario público desde el primer día debe estar dispuesto a irse. Eso sí, a trabajar hasta el último día en función del bien común, porque un funcionario público está para eso, para trabajar por el bien común hasta el último día. No estamos aquí para defender un tiempo más, un tiempo menos, meses más, meses menos en el cargo. Eso sí, la verdad. Y en el caso del juicio político, no puede ser un tema subjetivo, es un tema de ver si es que hay causal o no. Y yo creo que ahí los asambleístas, estoy seguro, actuarán con total seriedad. En el caso de la evaluación del Consejo de Transitorio es otra dinámica, lamentablemente. Nosotros desde el principio dijimos nos vamos a someter a la evaluación, no tenemos problemas con las evaluaciones, más realmente con convicción genuina decimos las evaluaciones son buenas. Es bueno que la gente vea el trabajo que se ha hecho, es bueno para que el funcionario haga un mejor trabajo. No somos partidarios de las evaluaciones. Lamentablemente la evaluación esta no es una evaluación objetiva, como la habríamos esperado, con líneas de base, indicadores, cómo era, cómo es, qué se hizo bien, qué se pudo haber hecho mejor, ¿Cómo etcétera. están siendo Absolutamente subjetiva. Y ante una evaluación subjetiva no tienes defensa. Puedes llevar la cura al cáncer, disculpen el ejemplo, y te van a decir que está mal, porque es absolutamente subjetiva. Además... A ver, ¿cuál es la prueba de la subjetividad? La prueba de la subjetividad es, primero, que han adelantado criterio en varias ocasiones, con epítetos incluso peyorativos a los evaluados, cosa impropia de un evaluador objetivo, que ya tiene un prejuicio que lo ha manifestado reiteradas veces antes de llegar al final del proceso. En segundo lugar, nos han hecho llegar ya el primer informe sobre el cual debemos ejercer una defensa. Recuerda que se ha dicho públicamente que hemos tenido 900 denuncias. En el índice dicen que nos han hecho llegar 171, realmente son 114 y finalmente solamente 2 tienen firmas de responsabilidad. Entonces se hace un resumen, una compilación de denuncias infundadas, que caen muchas en la calumnia, y se hacen simplemente un resumen y se dice defiéndase de esto porque esto demuestra que usted no ha cumplido sus funciones, y hacen hallazgos absolutamente subjetivos. Nosotros vamos a defender. Pedimos un poco más de tiempo, porque nos dieron 4 días para toda esa documentación de miles de fojas.
Nosotros cuando les entregamos mucha información, la entregamos porque nos la pidieron y ellos tenían todo el tiempo para analizarla. Nosotros nos dieron 4 días, pedimos más tiempo, no nos lo han dado, no hay problema. El día de hoy se cumple. El día de hoy tendrán nuestro informe sobre lo que nos han hecho llegar. ¿Sobre qué? ¿Sobre las 160 y 114. algo? Las 114 O 114. que han llegado, 2 tienen firmas de Ustedes responsabilidad. responderán sobre cada una de ellas, aunque no haya firmas de responsabilidad. Tendremos, así es, que poner nuestra opinión sobre todo aquello y lo entregaremos en el tiempo oportuno el día de hoy, pero creo que todos sabemos que hay una decisión tomada, no nos aferramos a ningún cargo, así que en el tiempo que estemos aquí seguiremos trabajando en función del bien común. 7 de la mañana, 18 minutos. Una pregunta final y hablando de trabajar hasta el último día. ¿Qué pasa con la conformación de la unidad contra el crimen organizado? Mira, esto es fundamental. Yo creo que hay cosas que debemos asumir los ecuatorianos como causa nacional. El tema de la frontera, de la seguridad, del debido proceso, de la seguridad de nuestros jueces, debería ser causa nacional. Nosotros propusimos en el COSEPE, fue aceptado en el COSEPE, el Consejo de Seguridad Pública del Estado, que se haga esta unidad especializada para el juzgamiento del crimen organizado. Está en las competencias del Consejo de la Judicatura hacerlo. Lo hicimos, emitimos la resolución, tomamos las medidas logísticas, eso estaba listo para inaugurarse en una semana. ¿Contra qué están luchando? Porque hay factores, digamos, extraordinarios. Claro. Hay miedo de parte de los funcionarios judiciales, hay amenazas en curso. Claro. En Todo fin. eso hay que proteger, todo eso hay que hacer, tomamos las medidas. Pero ¿qué resulta? Que todo se politiza lamentablemente, porque lo hizo el Consejo de la Judicatura, entonces había que ponerse en contra. Algunos académicos con poca honestidad intelectual se pusieron en contra de esto. Y algunos jueces también dijeron, no, esto no se puede hacer. Se generaron dudas en un tema tan grave y tan sensible como esto. No podíamos actuar de otra manera, sino con toda la prudencia. Y decidimos que la Corte Constitucional zanje esta discusión, que aunque está clara para nosotros, es mejor que quede absolutamente claro para evitar cualquier problema futuro. Entonces está hecha la propuesta, la Corte Constitucional tiene esa consulta que debe definir que en efecto la competencia es del Consejo. Y tiene su propia discusión. Todo también está la Corte listo, Constitucional. la parte logística está listo, tenemos jueces dispuestos a hacerlo, porque esto también hicimos una convocatoria interna para que voluntariamente se presenten a la selección de quienes van a ir a esta unidad. Tuvimos más de 35 jueces a nivel nacional que yo les felicito, que se presentaron para pasar las pruebas de confianza, las pruebas académicas pertinentes y ser parte de esta unidad. Así que también hay jueces dispuestos a asumir ese reto de ser parte de esa unidad. Entonces este proceso, en resumen, solo espera una resolución de la Corte Constitucional. Así es. También puede haber una propuesta legislativa, pero ojalá el tema legislativo avance muy rápido, si es que alguien quiere ya blindar, digamos, esa decisión. Puede ir por una reforma legal, pero también tiene la Corte Constitucional la posibilidad de actuar muy rápido, definir el tema y que se cree la unidad de manera muy rápida. 7 de la mañana, 21 minutos, más que justificado el tiempo que nos hemos tomado en este diálogo con Gustavo Yalc, presidente del Consejo de la Judicatura. Gracias por estar Eduardo, aquí. gracias. Una brevísima pausa, regresamos con Polibio Córdoba, presidente de SEDATUS y últimos datos acerca de encuestas nacionales sobre la evaluación del primer año del presidente Lenín Moreno. Ya regresamos.